La historia comienza contando cómo necesita cierta habilidad para la decapitación, pues hay una cantidad insana de músculos y huesos en el cuello que hacen más difícil hacer un corte limpio. Al que estaban a punto de ejecutar en este momento era un criminal, ni modo que sea una persona inocente, ¿verdad? El ejecutor se esmeró en cortar su cuello, pero ni a la primera ni a la segunda pudo hacerlo. Al final no logró por más que lo hiciera 1000 veces. Lo que terminó rompiendo en su lugar fue su espada. El criminal llamado Gabimaru estaba decepcionado porque una vez más no pudo morir, sabiendo que no tenía ningún apego por la vida, ya que como criminal había asesinado incontables personas. Luego de ese intento de ejecución, una inspectora llamada Sagiri, antes de hacer su chamba que era ejecutarlo, quiso hacerle un par de preguntas a Gabimaru. Como había sido criado como un shinobi en la aldea de Iwagakure, desde pequeño le inculcaron el arte del asesinato, y como tenían algunos entrenamientos especiales, entonces es por eso que obtuvo un cuerpo sobrehumano, así que se le hacía fácil romper la hoja de una espada, cosa que confirmó sus ejecutores no eran nada especiales, porque ni tenía que usar ninjutsu para resistirse. Ninjutsu que a Sagiri le dio curiosidad y le pidió que le mostrara un poco por interés personal, solo que este se negó, pasando así a su siguiente intento de ejecución, que era la hoguera, donde te hacen como pavo en Navidad, pero aquí queman tu cuerpo hasta morir, algo que parece que sería efectivo, pero no funcionó, y le dijo a Sagiri que no era su intención poner resistencia. Siguiendo así con las preguntas, esta vez le preguntó qué pasó con sus padres, y bueno, ellos habían sido asesinados por el jefe de la aldea. La razón él no lo sabía, pero tampoco le importaba, y aparte no tenía ningún sueño o aspiración. La razón por la que fue atrapado era porque quiso escapar de su aldea, pero sus compañeros lo traicionaron y no podía quejarse porque sabía que su aldea no perdonaba las deserciones. Y antes de responder el motivo por el que quería escapar, lo llevaron a su siguiente ejecución, el desmembramiento, donde te ponen 2 animales de carga para jalar cada pierna hasta partirlo por la mitad. Pero eso tampoco funcionó contra él, porque sin querer terminó él jalando los 2 bueyes que le amarraron. Sagiri se acercó a él porque notó que puso algo de resistencia cuando dijo que quería morir. Por eso quería que responda la pregunta de por qué intentó huir de su aldea. Él decía que fue por algo sin importancia, contándole que al estar en lo más alto de la jerarquía, el jefe de Iwagakure le dio la mano de su hija, pero ella terminó siendo muy tonta, alguien que no sabía nada del mundo, y la persona que le dio vuelco a su vida por sus costumbres, así que le pidió permiso de irse de la aldea, y el jefe se lo concedería, pero en la última misión a la que lo envió, terminó siendo capturado, y no pensó en escapar desde entonces porque sabía que lo perseguirían. Por la noche de ese día, Sagiri se enteró de algún sirviente del lugar cómo se le conocía al criminal que interrogaba. Su apelativo era Gabimaru del Vacío, un muñeco vacío, carente de emociones y sentimientos. Como era tan fuerte, le explicó que los de Iwagakure eran inmortales, por cierto elixir de la vida, un brebaje del paraíso terrenal, y el punto de eso era que Gabimaru era un sujeto peligroso, solo que había algo que no entendía ella: ¿por qué se resistió a matar a 20 personas si era un hombre vacío? Que hablando de él, este se preguntaba por qué no quería morir, recordando cómo se resistía en sus ejecuciones, cosa que no tiene sentido cuando quieres morir, así que se decidió que el día de mañana le daría fin a su vida, y la ejecución era la pena de aceite hirviendo, donde ya saben, lo bañan en grasa y que chille. Por eso él se preguntó por qué seguía forcejeando para vivir, que ya había completado el registro del caso. Le dijo al magistrado que todo estaba listo para la ejecución, así que lo llevaron a la sala con una seguridad de que ahora sí moriría. El magistrado le explicó a Gabimaru que Sagiri no era cualquier inspectora, era una catadora de espadas que venía de Edo. El nombre completo de ella era Sagiri Yamada Saemon. Sigo sin saber quién es. Bueno, te explico. Los Yamada Saemon vienen del clan Ronin. Dicho clan se dedica a ejecutar a condenados a muerte, y tenían la habilidad como para hacerlo de un solo golpe. Lo que más sorprendió a Gabimaru fue que sea una mujer quien tenga el título de Yamada Saemon. Y sí, era raro, pero la habían elegido, y fue enviada por el shogunato para cumplir con su ejecución. Como él anhelaba la muerte, ella cumpliría su deseo. Por un instante tuvo la alucinación de cómo sería ejecutado, y sabía que esto se iba en serio. Su instinto hizo que se libere y reaccionara al primer ataque de ella, y la pregunta que se hacía él era si acaso le desagradaba la idea de morir. Sagiri entonces le dijo que como ejecutora sabía leer su espada, reflejaba la naturaleza de las personas y sabía a quién se engañaba a sí mismo. Él era una de esas personas, tenía un apego por la vida, o mejor dicho, seguro ella era su razón de vivir, nunca odió sus costumbres, y lo que le molestaba era que todo lo que decía era verdad. No moría por el amor que le tenía a su esposa, y fingía no tener ningún apego a esta vida, cosa que él siguió negando, diciendo que estaba vacío, pero en sus recuerdos era diferente. Quería cambiar para ser una mejor persona, y tenía el apoyo de su esposa, quien le daba ánimos diciendo que era alguien muy amable, porque fue la única persona a la que no le aborreció su rostro, ya que en esta aldea cada uno cumple su rol. Los hombres eran soldados y las mujeres incubadoras. Por favor no me funen, así lo dice el guión. Nadie tenía la opción de vivir como persona, su cara era una prueba de ello. Su padre le quemó el rostro para que desistiera de vivir como una mujer normal, pero ella no creía que el corazón humano perezca fácilmente. Cuando dijo eso, le dio un beso en la boca. Ay Dios, censuren eso. Un poco más, si parece coito, Dios. Bueno, el tema era que le dijo que alguien que se avergüence con un beso no
no puede estar vacío. Volviendo con la negación de Gabimaru, este decía que nunca se le concedería vivir como una persona. Él tenía el deseo de dejar de matar a las personas para llevar una vida tranquila con su esposa, y pensó el jefe que siendo con su hija, este se lo permitiría, pero se dio cuenta que era imposible, solo que Sagiri le dijo que no lo era. Le mostró un delito del shogunato que lo absuelve de cualquier delito, y tendría la protección del shogun. Absolutamente nadie lo perseguiría, pero había una condición: tenía que ir al otro mundo. Obvio, no se refería a morir literalmente, sino visitar el reino de los inmortales, un paraíso carente de sufrimiento y lleno de dicha. Se decía que se encontraba más allá del reino Ryukyu, y algunas personas lo habían encontrado. En esa isla se decía que existía el elixir de la vida, así que el shogun mandó unas cuantas expediciones, y lo único que regresó de la isla fue un bote de las 5 expediciones, pero estaba lleno de flores, y con una persona convertida en flor. Todos pensaron que era una broma hasta que lo vieron, y el shogun confirmó con solo eso la existencia del elixir, así que encargó a enviar a individuos cuya vida no valga, o sea, a criminales de todo el país, con la promesa de que les absolverían sus crímenes, y seguir buscando a uno que cumpla la misión y que tenga el deseo de vivir. Además que confirmó que su esposa seguía en la aldea, y estaba triste porque había sido capturado. Se rehusaba a hablar con alguien hasta que vuelva a él, por eso le preguntó de nuevo a Gabimaru si quería ir a una isla desconocida al lado de otros criminales para volver a ver a su esposa. El magistrado se rehusó a dicha decisión y ordenó matar a Gabimaru, quien, como sabía que Sagiri quería ver su ninjutsu, se lo mostró: el ninjutsu hombre de fuego, con el cual derrotó a todos los soldados del magistrado, quien luego se rindió de retenerlos, y así fue como aceptó ir a la isla por el elixir, jurando que volvería con vida. Pero antes de ir volverían a Edo. En medio de esto, Sagiri recordó como su padre, Kichiji Yamada Saemon, aceptó hacer la ejecución de un comediante, al cual le concedió una última historia, y justo cuando acabó, fue ejecutado pero sin sentir algún dolor o emoción, el corte más limpio que Sagiri vio de niña, así que se volvió su objetivo desde entonces. Hasta ahora no podía lograrlo, aunque a los ojos de las demás personas parecía como si fuera un buen corte, pero a ella le creaban alucinaciones del terror que sentía la persona, y por más que siguió ejecutando, jamás logró que su espada no refleje el miedo de la víctima, así que su deseo era ser capaz de matar a alguien libre de dudas. Una vez los Sasaemos reunieron a todos los condenados a muerte y los vendaron a todos, ellos estaban reunidos delante del shogun, y sus hombres estaban dando la información de la misión. Tendrán que ir al reino de los inmortales y traer el elixir de la vida. Al que cumpla la misión le perdonarán todos sus crímenes, algo que sí le interesaba a los criminales, porque siendo criminales, algunos podrían volver a cometer crímenes, cosa más tonta la verdad. Empiezas de cero y vuelves a cagarla. Por el lado de Gabimaru, a él una criminal lo reconoció porque era muy famoso en el bajo mundo, pero al verlo de cerca, se dio cuenta que al ser capturado como los demás, solo era un escuálido, harapiento y enano. Estaba decepcionada porque no era más que eso. Cuando por fin se les ordenó a los condenados quitarse las vendas, los hombres del shogun les mostraron al único samurái que regresó de la isla con vida. No sé, pero estar lleno de flores, hasta en los lugares donde no llega el sol, no me parece que esté con vida, y les explicaron que al llegar de la isla, solo tenía protuberancias, pero al día siguiente estas florecieron. No tenía conciencia ahora que estaba así, y la mayoría de criminales, como estaban asustados por ir a la isla, se quejaron porque no sabían que era un lugar peligroso, y como cualquier persona con miedo, no querían ir. Además, una de los criminales preguntó, ¿cómo no estaban seguros de la existencia del elixir? ¿Qué pasaría si no existía? ¿Les permitirían volver con las manos vacías? La respuesta era que si no le gustaba la idea podían irse, solo que el primero que quiso hacerlo fue ejecutado, y les dijeron que los que partan a la isla serán acompañados por un acompañante. Dicho acompañante era un Asaemon, y si pensaban huir o actuar por su cuenta, serían ejecutados de igual manera. Otra cosa más, que esto fue idea del shogun al ver tantos criminales, ordenó que se disminuya el número, y solo algunos podrán ir, ya que aparte de ellos, también irían los Asaemon, y por eso no había cupo en el barco, o sea que les ordenaron a que se maten entre ellos, y así empezó una masacre entre todos, unos matándose por aquí, otros por allá. Fue todo un espectáculo para el shogun, quien pidió que le digan cuáles eran los criminales que tenían el sello rojo, es decir, los que tenían habilidades sobrehumanas, como el joven rubio que fundó su propia villa de ladrones, una kunoichi que doblegó a los guardias de un castillo ella sola, había otro que era el maestro de la espada, un gigante devoraosos, y el más importante era Gabimaru, el más conocido entre todos, solo que este estaba de chill sin hacer nada, mientras Sagiri estaba algo preocupada por lo que pasa en la isla, y porque todavía no podía matar sin dudar, así que Don Ace, otro Asaemon, le dijo que si no estaba segura debería renunciar, pues aparte que siendo mujer, debería vivir tranquila en su mansión, porque alguien como ella no puede cargar con el título del verdugo. Ella le respondió contándole cómo era en su aldea, donde aparte de probar las espadas para decapitar, hacían píldoras sin ser un Asaemon, así que vivían gracias a la muerte de otros, y como era la hija de un verdugo, los niños en la aldea la bulleaban diciéndole asesina, por eso no importaba qué camino tome, la espada siempre refleja la verdad. Cuando en eso, unos criminales que quisieron huir, fueron a por el Asaemon que era más débil, y subestimaron mucho a Sagiri, la misma que les hizo frente, pero no había forma de escapar del karma
arma del decapitador. Tuvo que defenderse, solo que aún seguía con dudas por las vidas que quitaba, hasta que escuchó a Gabimaru decir que no se podía vivir tranquilo matando a otro, y él estaba preguntando a los guardias si había otro método para no matar a los demás, ya que no quería que lo obliguen a matar, y como no había otra manera, uno de los hombres del shogun le encargó a unos condenados encargarse de Gabimaru, y el que acabe con él abordará el barco. Este trató de solucionar esto hablando, pero los condenados solo quisieron matarlo, así que los mataría. Claro que le desagradaba la idea, pero si lo atacaba tenía que defenderse, y fue así como uno por uno de los condenados que iban a por él terminaron muriendo. Sagiri en ese momento quería saber cómo se veía Gabimaru a través de su espada, y notó la carga que tenía, entendiendo que no necesitaba ser más fuerte para no sentir culpa, sino una determinación para cargar con las personas que ejecutó. Una vez terminó la masacre, los condenados que irían a la isla fueron Chobeasa, Kantetsu Itamiya, Keun el retorcido, Norugai, el de los rezos asesinos, Korugo, el ninja desertor Gabimaru, la mujer devora hombres Sakawin, la shinobi Yusuriha, el misionero convertido al budismo, Moromakiya y Rokurota, el gigante de Bise. Todos ellos fueron a la isla con una sola misión: traer el elixir de la vida de ese lugar que se conocía como el paraíso. Pero eso de la inmortalidad era algo dudoso, aunque no tanto para Gabimaru, porque él había visto como el jefe de Iwagakure había sido atravesado por todo tipo de armas y seguía vivo, por eso estaba seguro que existía. Y cuando se adentró con Sagiri a la isla, ella pensó que era un lugar muy hermoso por la cantidad de plantas que había, aunque Gabimaru lo vio diferente, un sitio muy espeluznante, porque notó que había plantas híbridas de diferentes hábitats, y al ver a un tipo con plantas en el cuerpo, daba más miedo todavía. Luego de decirle eso, se liberó porque así estaría más alerta, y a ella digamos que no le gustó que lo haga, porque su deber era vigilar a su prisionero. Le ordenó que se vuelva a atar, y eso le pareció muy lógico, como lo que les habían ordenado. ¿Quién enviaría prisioneros con víveres solo para 3 días y un boceto de lo que puede ser el elixir? Así que era obvio que no les importaba que lo encuentren, pero Sagiri siguió de rompebolas, ordenando a que se ate las manos, pues para ella su razón era vivir cumpliendo las reglas, así que Gabimaru obedeció porque no quería escuchar sus lloros. Además le importaba más volver a ver a su esposa. Justo cuando ella lo ataba, que aún le dio tremendo golpe a Gabimaru, que tú creerías que ya valió pura ver, pero sobrevivió y no recibió casi nada de daño, cosa que impresionó a Keun, un antiguo monje obsesionado con las armas, y lo que Gabimaru le hizo ver a Sagiri es que él no iba atado. Ella le preguntó a Kisho, el Asaemon a cargo de Keun, por qué no iba atado su prisionero, y él no era tan cuadrado como ella, no se iba a tomar el tiempo de discutir con un criminal, porque bastaba con atárselas al volver, aunque lo importante ahora era que Keun quería probar sus armas contra Gabimaru, el cual no le vio sentido porque los demás se adelantarían, así que Keun le explicó su plan, que debía matar a los condenados para luego buscar tranquilamente el elixir, ya que los demás tampoco sabían dónde estaba, y bueno, como los Asaemon solo los vigilaban, Kisho lo dejó hacer lo que sea. Si quería matar a Gabimaru podía hacerlo, al ver que no había otra opción, iban a pelear, pero antes Sagiri le dijo a Gabimaru que se ate las manos. Ya saben, las reglas son las reglas, y mientras lo hacía, recibió los golpes de Keun uno tras otro, hasta que terminó, y ahora sí, para no perder el tiempo con él, iba a matarlo de una vez. Logró acertar un golpe a Keun fácilmente, pero este no murió, pues su armadura estaba pegada a su piel, y ahora supuestamente iba a ir en serio, solo que minutos después, Keun estaba muerto, y Gabimaru quiso continuar con la búsqueda del elixir, claro, con las manos atadas, mientras que Kisho tomó la cabeza de Keun para volver a Edo, y antes de que se fuera, Sagiri le dijo que tenga cuidado, porque habían desaparecido los tripulantes de las 5 expediciones, solo que él respondió que la que debería tener cuidado sería ella, porque se estaba confiando de que su criminal iba maniatado, cuando él suponía cómo terminaría toda esta situación. Primero algunos se matarán entre ellos, unos buscarán alianzas y aparentarán aceptarlas, a la mayoría no les importaban las reglas, cosa que Sagiri era la única que sí las respetaba. No me digas, padres estrictos, ya me la sé. El punto era que las reglas no eran relevantes, y sería mejor si le cortaba la cabeza a su prisionero, aunque eso no se pudo, porque Gabimaru lo detuvo, debido a que esta conversación era una pérdida de tiempo para él, aunque había otro problema. Dentro de poco la situación tomaría otro sentido, la mitad de los criminales perecerían, y solo quedaría uno, por eso traerían más. Kisho le contó a Gabimaru que el shogunato enviaría a más shinobis de Iwagakure, y a Sagiri, que el líder de los llamadas se decidiría en esta misión. Justo después de que se fue Kisho, Gabimaru empezó a atacar a Sagiri, porque sabía lo que su jefe le enseñó cuando asesinó a sus padres, los cuales quisieron huir al tener a su primer hijo, y eso de sentir emociones se harían débil en el futuro, no podrá proteger nada importante, y es por eso que ahora luchaba contra Sagiri, porque él tenía que evitar, o por lo menos necesitaba el elixir, antes de que los shinobis de Iwagakure lleguen a la isla. La lucha entre ellos continuó, y Sagiri tenía que ejecutarlo, pero ¿cómo lo haría si se encontraba dudando? Y no era la única. Gabimaru tampoco quería matarla, por los recuerdos que tenía de su esposa, quien le enseñó a seguir sus sentimientos, y por ella también conoció el odio hacia aquellos
ellos que juraban vengarse con su esposa, y fue débil cuando sus víctimas decían que tenían familia. Ahora mismo estaba dudando por esa debilidad, y cuando recordó lo que le enseñó el jefe de la aldea, pudo acorralar a Sagiri y solo necesitaba eliminar sus emociones para que no lo consuma la debilidad, materializando la idea de su jefe a su costado, pero al estar a un píxel de matarla, no pudo hacerlo, porque los sentimientos por su esposa eran mucho más fuertes, y supuestamente no debería sentir nada, algo que Sagiri entendió mientras lo veía, así que le aclaró que eso no era debilidad, sino fortaleza, ya que hacerle caso a sus sentimientos era el verdadero valor, y esas palabras le recordaron a las de su esposa. Aparte de ver cómo enfrentaba sus sentimientos, a ella le interesó saber cómo terminaría recuperando su vida, pues él ya no era el mismo de antes. Por otro lado de la isla, un condenado vio una mariposa que tenía el rostro humano, y esa misma le había picado la mano, entonces asumió que fue lo que causó las flores en aquel samurái, e inmediatamente se cortó la mano, a la cual le salieron flores, y tanto él como el Asaemon se dieron cuenta que esto no era el nirvana, y que aparte de los bichos raros, como unos 100 pies que ahora tenían dedos humanos, aparecieron gigantes antropomorfos. Pero ¿quiénes eran estos dos? El condenado era Gantetsu, el maestro de la espada, que fue invitado por un señor feudal para servirle, pero cuando bebió con este, lo ofendió diciendo que no era capaz de cortar un dragón como decía su nombre, y se lo demostró cortando la entrada de su castillo, porque básicamente tenía un dragón de adorno. Por eso lo exiliaron y lo condenaron a muerte, así que ahora buscaba el perdón para solo pulir sus técnicas, y el Saemon a cargo de él era Fuchi. No me refiero a que huele feo, sino que ese es su nombre, Fuchi, uno que llevaba herramientas para diseccionar, y es que se dedicaba a eso en el clan Yamada, aunque sí era algo que le fascinaba, y les dijo a Gantetsu que no ofenda a los Yamada, pues ellos aportaban más a la sociedad. Esto le quedó claro a él, a quien solo le interesaba blandir su espada, y así cuando ambos adentraron a la isla, pasó lo que les dije. La mariposa picó la mano de Gantetsu, y luego aparecieron 100 pies con dedos, además de los gigantes antropomorfos, y no solo a ellos le ocurrió eso, sino también a Gabimaru y a Sagiri, a quien se les apareció un pez con forma humana, del cual él pensaba huir porque una regla de los shinobis era no enfrentar aquello que no conoces, y su plan era escapar, pero dudaba en hacerlo solo con Sagiri. El monstruo pez le metió una paliza y se levantó para matar a los demás gigantes que aparecieron, claro que usando su genjutsu, hasta que vio que Sagiri estaba a punto de ser atacada. Justo después aparecieron dos Asaemos escoltando a Yuzuriha, la misma shinobi que lo ofendió en la reunión con el shogun, pero lo raro es que tenga dos Asaemos a cargo, y antes de preguntárselo, Gabimaru les dio las gracias por ayudarlos en esta situación, pues así le había enseñado a su esposa, y ahora sí, porque tenían que aliarse si buscaban lo mismo, y Yuzuriha se acercó a él para usar el método infalible, a pegarse como toda una mujerzuela y tratar de conquistarlo, pero eso no funcionó con él, porque sabía cómo trabajaban las kunoichis, así que ella les habló sobre hacer una alianza momentánea, y respondiendo por qué tenía dos Asaemon a su cargo. En este caso Genji era el Asaemon de otro criminal, solo que Yuzuriha lo sedujo y lo mató, así que él vio que ella necesitaba doble vigilancia, al menos eso dijo, porque la verdadera razón era que también lo sedujo a él. El otro era Senta, este sí era el Asaemon de Yuzuriha, quien de nuevo propuso la alianza, pero tranquilamente pueden traicionarse en cualquier momento, solo que lo que ganaba Gabimaru con esto era que tendría información sobre los monstruos de la isla. ¿Y cómo consiguió Yuzuriha esa información? Pues el criminal al que engatusó y usó como sujeto de pruebas. Además de eso, Senta explicó que habían cosas del taoísmo y el budismo, algo raro de ver juntas porque eran religiones distintas, así que según Yuzuriha era una alianza favorable, les daría información a cambio de protección, por eso sería algo bueno para ambos bandos, añadiendo que solo quería regresar a casa con vida. No era algo que los samuráis entiendan, porque ellos se jugaban la vida por el shogunato. Lo que le dio curiosidad a Gabimaru fue que le había hecho Yuzuriha al otro criminal, y pues digamos que cosas muy malas, y él podría ser el siguiente. Este aceptó después de eso la alianza, y luego de hacerlo, Sagiri se desmayó. Por otro lado, Toma es un Asaemon que se crió como tal, y cuando llegó la hora de elegir un criminal para la isla, él tuvo planeado liberar a su hermano, que fue capturado por ser un criminal, y debido a eso se volvió Asaemon, para darle el perdón a Shobi, con el cual fue a la isla, y como eran hermanos, ellos habían nacido en un clan que luego se disolvió, su familia cayó en la miseria, y su padre al poco tiempo murió ejecutado. Ellos se quedaron huérfanos pidiendo algo de ayuda en el camino, hasta que un día, unos criminales los capturaron, pero como Shobi se adaptaba muy bien a la situación, se hizo como que amigo de los criminales, y tiempo después, cuando logró crear una aldea de ladrones, fue capturado. Pero antes de que eso pase, hizo que Toma escape para que luego venga a rescatarlo, porque era la persona en la que más confiaba. Y ahora, como estaban en la isla enfrentando a los gigantes, como eran muy unidos desde pequeños, Toma lo veía a su hermano como una persona que se adaptaba a todo, mientras que él lo seguía desde atrás, y creía que si llegaba el momento lo traicionaría, pero para nada fue así. Este solo intentó recoger las armas de los gigantes para ayudarlo. Ellos escucharon que estos monstruos podían hablar, y Toma se dio cuenta que esto no era el paraíso, sino un lugar donde los pecadores eran castigados, y como Shobi
había escuchado de los gigantes que serían castigados por cometer crímenes, él recordó su pasado cuando lo buscaban para condenarlo. Esto hizo que él negara las reglas de la sociedad y se enfrentó contra esas criaturas. Es alguien que odia seguir las reglas que se establecieron por alguna persona y se adaptaba muy bien como cuando perdió a sus padres. Thomas siempre sabía que su hermano tomaría las decisiones correctas y ahora en la isla, Joey, al darse cuenta que estas bestias existían, lo más probable es que el elixir también, y planea usarla para que ambas la tomen. Mientras tanto, al despertar Sagiri, ella siguió con la idea de vigilar a su criminal, el cual estaba preparando la comida tranquilamente, y fue algo extraño porque Gabimaru había dicho que necesitaba encontrar el elixir lo antes posible, pero según él se quedó a reflexionar un rato, y ahora que ella había despertado, Senta propuso que hablaran de la situación en la que se encontraba. Lo primero fue que Gabimaru comentó que mientras exploraba los alrededores, no encontró nada parecido al boceto del elixir, y solo estaba seguro de que no estaba cerca, aunque Yuzuriha pensó que no tenía idea de su existencia, pero él no le comentó sobre lo del jefe de Iwagakure, y siguió contándole sobre las diversas plantas que habían, y que algunas pueden ser de los cuerpos de los samuráis que llegaron antes. Como no habían encontrado nada parecido al boceto del elixir, Senta le dijo que no tome por hecho que sea una fruta, pues todo lo que había en esta isla era basado en otras religiones, y contando con las estatuas, de las que no sabía con qué fines le hicieron, y hablando de las criaturas, Sagiri notó que tenían el cuerpo parecido al cuerpo humano, pero no tenían alguna forma de reproducirse, y su vestimenta era como si hubieran sido creados como dioses fallidos. Sabiendo todo eso, Gabimaru vio la posibilidad de que el elixir sí exista en esta isla. Luego de la conversación que tuvieron, Genji fue a decirle a Sagiri cuando estaban a solas que vuelva a Edo, y que él se encargaría de su criminal, porque siendo una mujer, su deber era casarse con el próximo líder, pero ella se resignó porque ella quería continuar con la misión, solo que él vio que ella no podría matar a Gabimaru si llega el momento. Aparte había perdido su espada y no tenía la suficiente habilidad para cumplir la misión, solo que había un problema con eso de salir de la isla. Senta apareció para decirles que salir de la isla no sería tan fácil, porque ninguno de los samuráis de la expedición había vuelto con vida. Y hablando de irse, Tensa, llamada Saemon, intentaba salir con su criminal en un bote de la neblina que rodeaba la isla, y era porque Norugai era un criminal que fue capturado injustamente, así que cuando lleguen a Edo, él abogaría para que la dejen libre. Justo adelante de ellos, apareció un barco que debía ser del shogunato, pero en realidad solo habían restos de los barcos que intentaban salir de la isla, y criaturas acechaban en ese lugar, los cuales empezaron a atacarlos, y estos bichos tenían tentáculos, que puede traerte recuerdos. Va a haber uno que comente, usualmente me salto esta parte, pero no se trata de eso. Norugai pensó mientras escapaba que esto puede ser un castigo por traicionar por accidente a su aldea, llevando a unos samuráis los cuales aniquilaron a los ciudadanos, y la sentenciaron a ella porque bueno, alguien se tiene que llevar la culpa, ¿no? Así que como era inocente, Tenya la fue a ver para darle el perdón que ofrecía el shogunato. Ella solo dudaba porque no sabía si debería vivir. Luego de esa traición que cometió, justo en el barco donde se encontraban, estaba Kisho, quien se había vuelto una flor y fue despedazado por un tentáculo. En Norugai su cuerpo le recordó a su abuelo la última vez que lo vio, y se había cansado de seguir viviendo porque creía que esto ya era un castigo divino por la masacre de su aldea. Solo que Tensa la defendió porque no era su culpa de que le haya pasado esto, y le dijo que si quería vivir debería luchar. Así los dos tuvieron que hacerle frente a los tentáculos y volver a la isla, donde se dieron cuenta que todas las corrientes iban de vuelta a esta, así que tendrían que encontrar la manera de volver. Y cuando estaban limpiándose la sangre del cuerpo, Tensa se dio cuenta que Norugai era mujer, y como no sabía, evitó verla mientras se cambiaba, aunque ella, como se había enamorado de él, así de rápido es el amor, le dijo que venga a pedir su mano si salían vivos de acá. Volviendo con Sagiri, Genji le advirtió que debería irse por la mañana, algo que Senta apoyaba, pero quería que se quede para que controle a Gabimaru, pues fue la única que algo le había cambiado desde entonces, y había visto cómo la salvó. Siendo de noche, Sagiri se acercó a Gabimaru para hablar con él, quien antes de que diga algo le preguntó a ella si estaba bien, cosa más rara, porque pues es Gabimaru, a él le vale queso cualquier persona que no sea su esposa, y lo que pasaba es que se sentía culpable por la herida que le hizo, y por ello quiso preguntar. Ahí se dio cuenta que le esperó a que despierte por esa razón, y además aceptó ir lento para conseguir el elixir. Estaba dispuesto a cumplir esta misión y volver con su esposa, no importaba si venían los de Iwagakure, y eso hizo que Sagiri le diga a él que era muy fuerte tomando sus decisiones, pero este le respondió que ella era incluso más fuerte que él, aunque no lo creía, y le dijo que necesitaba conocerse. La mañana siguiente, Sagiri le dio la cara a Genji, diciendo que no se iba a ir, aunque sabía que era una mujer, y todos los prejuicios que trae eso, incluso sabía cómo la veía su padre, por eso no quería volver, y que no quería que vuelvan a mirarla con una cara de burla. Genji tomó esto como una insolencia, y ya no quería escuchar sus palabras, pero a la hora de atacarla con su espada, ella reaccionó más rápido, y en un instante ya tenía la espada de él en su mano, pues como dijo él, las espadas se podían recoger. Cuando le devolvió su espada, detrás de él apareció Rokurota, un niño que fue criado comiendo bastante, y ahora toda la fuerza que tenía, la usaba para matar a otros, incluyendo a Genji, a quien le hizo tremendo hueco en su
estómago, y no acabaría ahí, porque ahora iba a por Sagiri, que fue salvada por Gabimaru, y este creyó que era un monstruo de la isla, pues había aguantado un golpe de él como si nada, pero no era más que un criminal, solo que era demasiado peligroso, así que tenía que matarlo, aunque eso sería muy difícil, contando que no sabía nada de Rokurota, así que recordó la regla de los shinobis, debía medir primero la fuerza con su enemigo, que hablando de fuerza, Rokurota pudo sacar un árbol de raíz y tirarlo hacia él, mientras que Yuzuriha solo veía la pelea, pues su parte del trato solo era darles información, así que ahora Gabimaru tenía que hacerse cargo solo. Él sabía que debía evitar las manos de Rokurota y empezó a atacarlo a distancia. Mientras probaba todo, Sagiri estaba ayudando a Genji, aunque ese estaba más para allá que para acá, y antes de que muera, él le dijo que estaba tomando un camino distinto siendo mujer, y le entregó una de sus espadas para que con ella mata a Rokurota, al cual Gabimaru siguió atacando, y no sabía si atacarlo de frente, porque sí o sí moriría. Y cuando Rokurota atacó con una de sus manos, perdió un dedo gracias a Sagiri, y ahora ambos, Sagiri y Rokurota, decidieron atacar juntos. Ella le cortaría el cuello, y para eso Gabimaru le daría la oportunidad, pero cuando ella intentó cortar las piernas de Rokurota para que se arrodille, no logró hacerle daño esta vez, y era que estuvo dudando por sus emociones de nuevo. Además que Rokurota se estaba resistiendo, y para ejecutarlo alguien debía sujetarlo. Ese alguien tenía que ser Gabimaru. Justo en ese momento, Rokurota pegó un grito porque estaba con hambre, y debido al grito dejó aturdido a Gabimaru, quien esta vez sí recibió un golpe de él, aunque sí lo aguantó, pero digamos que no del todo, y cuando estuvo por recibir otro golpe, Sagiri se puso enfrente y tranquilizó sus emociones para poder desviar el ataque, cosa que sí logró, y era muy impresionante cómo seguía haciéndolo, tanto que Gabimaru sabía que eso había sentido cuando la conoció. No solo detuvo a Rokurota, tuvo la oportunidad de cortarle su cuello, pero este no se dejó, y el plan que ahora tenía Gabimaru para poner a Rokurota de rodillas era usando su ninjutsu hombre de fuego, y el punto era quemar a los alrededores para que el mismo humo que respire Rokurota haga que caiga al suelo, pues esto le causaba con el monóxido de carbono que estaba a su altura, y cuando por fin lo tuvieron como querían, Gabimaru sostuvo su brazo y Sagiri usó su espada para darle una muerte pacífica. Tuvo que salir de la zona del incendio, dejando atrás el cuerpo de su superior Genji. De camino hacia donde venían los monstruos, Gabimaru y Sagiri se encontraron con Yuzuriha y Senta, quienes en el incendio habían huido y descubrieron en esta isla la ubicación de una aldea, donde creían que vivían los santos iluminados, o lo que se conocería como los semidioses, lo mismo que Toma le explicaba a su hermano en este momento, aquellos que habitaban la isla y tenían la figura de un monje. A Chobe no le importaba quiénes eran, el punto es que los iba a acabar. Justo después sintieron una presencia de unos seres cerca, y por curiosidad fueron a donde estaban, encontrando a dos mujeres tijereándose, y ellas los vieron. Antes de que preguntes, no fueron felices los cuatro, ¿ok? Porque cuando la rubia los vio, este o esta se enojó con ellos por interrumpir un momento íntimo, convirtiendo su cuerpo completamente en una forma masculina. Mientras tanto, el grupo de Gabimaru al encontrar la aldea, tenían que averiguar si los habitantes de la aldea eran enemigos o aliados. Justo apareció una niña que salió corriendo cuando fue descubierta. Dicha niña, antes de que fuera atrapada por Gabimaru, apareció un tronco parecido al de Gru, y de este tuvo que encargarse Yuzuriha, usando una especie de genjutsu muy curioso, sí, curioso, demasiado curioso diría yo. Por otro lado, Gabimaru intentó atrapar a la niña, la cual pudo derribarlo y seguir corriendo. Incluso recibió un golpe de él, que no fue solo un simple golpe, sino que contenía algo más que fuerza bruta, y él se dio cuenta que todo en esta isla se estaba poniendo difícil, así que comprendió que debía terminar esta misión para volver con su esposa, y ahí sí Gabimaru tuvo que capturarla como de lugar, pero no esperó que la niña fuera a llorar. Bueno, que sea fuerte no quita que sea una niña, y Sagiri tuvo que calmarla. Así cuando ya la tuvieron, querían interrogarla, pero antes de eso el tronco que acababan de vencer se levantó para decirles que devuelvan a la niña, y a cambio los llevaría a la aldea para contarles todo sobre el elixir, y aceptaron ir. Cuando Yuzuriha supo que había agua caliente, al bajar a la aldea, se dieron cuenta que solo eran ruinas de ella. El tronco les contó que la aldea no era así hace 1000 años, y lo primero que hicieron fue tomar un baño. Luego estaban pensando en si comer la comida que el tronco les trajo, y al final sí lo hicieron porque les dijo que no tenía nada malo. Cuando ya estaban todos juntos, el tronco les confirmó que sí existía el elixir de la vida. Su nombre era el Tam, y su ubicación estaba en el centro de la isla, lugar que se llama Horai. A diferencia de la zona externa de la isla, donde estaban los Zoushin, las bestias antropomorfas, ahí había una neblina espesa que hacía que te pierdas. Aunque la duda que tuvo Gabimaru es si había visto con los ojos el Tam. El tronco solo les dijo que pronto conocerían a los tan poderosos Tensem, los seres que no morían ni envejecían, y el por qué les contaba esto era meramente por compasión, porque iban a morir cuando lleguen a conocer a los Tensem. Justo eso estaba pasando con Chobe y Toma cuando se cruzaron con ellos, y fueron vencidos con facilidad, así que lo mismo pasaría con ellos muy pronto, cosa que Gabimaru y Yuzuriha tomaron como amenaza, pero era algo que sí o sí sucedería, pues los Tensem se encargaban de los que llegaban a la isla, y los convertían en flores para que así crearan el Tam. El tronco le mostró que gozaba de una parte de los beneficios de esta, y el destino de aquellos
aquellos que llegaban a la isla quedaba en mano de los dioses. Por eso no era fácil escapar de acá. Cuando terminaban de hablar, Gabimaru fue a tomar un baño y Sagiri lo siguió porque su deber era vigilarlo. Aunque había bajado la guardia cuando hablaron con Hoko y Mei, que así se llamaban el tronco y la niña, ambos nacieron y fueron criados en la isla, también recordaron lo que les dijo Senta. Los términos de Soshin Horai eran de la religión taoísta china. Gabimaru y Sagiri se encontraron con Mei, la niña que lloró porque Gabimaru la vio casi en bolas. Eso en cualquier anime sería caso de condena, pero a diferencia de otros protas, a este solo le importaba limpiarse las heridas. Entonces Mei vio que tenía varias cicatrices al igual que ella. Luego de que Sagiri separa los baños para Gabimaru y Mei, ella ayudó a Mei a lavar su cabello, mientras que Gabimaru tenía problemas para relajarse y recordó cómo su esposa lo ayudaba a bañarse, diciéndole que siempre estaba tenso, así que tenía que relajarse un poco para que enfrente la lucha contra la vida. Y como orden de él hacia ella fue que no ocultara la cicatriz que tenía, pues no le molestaba en lo más mínimo. Para ella fue lo más hermoso que pudo escuchar, así que ahora le dijo lo mismo a Mei, diciendo que no hacía falta que ocultara su cicatriz, no debía darle importancia, porque él conocía a una mujer que aún teniendo una, era la más hermosa de todas. Esto hizo que Mei ya no le tuviese tanto miedo, y cuando salieron del baño, Gabimaru sintió que pudo relajarse, pero ¿a qué costo? Había olvidado algo más importante, volver con su esposa lo antes posible. Por eso no había tiempo que perder, vamos a la chamba. Pero antes, mientras todo esto pasaba, Tensa estuvo recordando cómo era su vida. Desde niño le decían que era una basura, un bueno para nada y un parásito, pues él había crecido en los barrios bajos de su pueblo, así que se dedicó al acto de quitar el dinero a las personas sin su consentimiento o permiso, o sea, robar, y al menos él se sentía libre con su vida, hasta que un día, luego de apalear a unos hombres en un callejón, conoció a su maestro. Volviendo con él ahora, Tensa estuvo caminando alrededor de la isla con Nurugai, porque como se enteró que era mujer, no quería ponerla en peligro, y ella se dio cuenta que sí o sí quería que él la despose. Cuando justo hablaban de que tenían que salir de la isla, apareció una mujer que cambió su forma a la de un hombre. Ellos sin pensarlo salieron corriendo, sin saber que era un Tense, y no pudieron escapar del todo. Tensa recibió un ataque, y antes de que los matara, este volvió a levantarse y cortarle los ojos al Tense, quien se regeneró al instante, y como única salida tuvieron que huir. Luego de que Tensa le cortara las extremidades, sin embargo, los continuó siguiendo, y en el camino se encontraron con el maestro de Tensa, el cual los salvó para que sigan huyendo. Y aunque no pueda ver, se orientaba bien con sus otros sentidos. Al irse demasiado lejos, Tensa presentó a su maestro como Shion llamada Saemo, quien le enseñó a usar la espada, y ahora le estaba diciendo a Tensa que debería mejorar su corte. Este le contó también que ya había cumplido su labor como Asaemon y estaba por regresar a Edo, pero sintió que ninguna corriente lo sacaba de la isla, y solo había una que llevaba al exterior, pero estaba vigilada por algo muy peligroso, así que estaba buscando a alguien que también fuera de regreso, aunque no podían ir los tres, básicamente porque Nurugai era una criminal, y como las órdenes decían que si hacían algo extraño podían ejecutarlos, así que le pidió explicaciones a Tensa de por qué defendía a su criminal, y sabe que ellos no decidían quiénes eran o no criminales, pero eso a Tensa le valió pura verga. Estaba seguro que si le daba argumentos razonables a su maestro, este aceptaría salir de la isla con Nurugai, pues notaba que su estudiante había cambiado. Aparte de eso, Shion sí notó que era mujer, y no un chico, porque chico, lo tienes. Ok, no, ahora sí serio. Shion tomó en cuenta que deberían tener cuidado con aquel sujeto, porque había notado que esa cosa no era un ser humano, y hablando de él, este apareció detrás de Tensa, y al pensar que se habían alejado de su ataque, Shion recibió un corte en su garganta, y como estaba un poco fuera de combate, Tensa debió ocuparse del Tense. El problema es que este ya se sabía sus movimientos, y al lanzarse sin un plan, terminó siendo atravesado por un ataque del Tense, recordando cómo fue en el pasado, cuando Shion, su maestro, lo había recogido como uno de los Asaemon, pues había visto que tenía talento, aunque era alguien muy violento, y en los entrenamientos se dejaba llevar por sus emociones, además de que no estaba seguro de que quiera convertirse en un samurái, pero Shion le dijo que algún día sus entrenamientos le servirían para proteger a aquellos que le importaba, y veía demasiado talento en él, algo que las demás personas no notaron, así que Tensan creyó que la verdad no tenía ningún talento o habilidad, y estaba aburrido de estar en este lugar. Lo único que quería era ser libre, lo que Shion aceptó, pero con la condición de que le diera por lo menos un golpe, no importaba el momento, con tal de que lo consiga podrá irse, pero como sabía que no podría, una mañana Tensa quiso escaparse, solo que se encontró con un compañero de Shion, y este lo llevó a la tumba del ex alumno de Shion, ya que había sido alguien como Tensa, tenía talento pero le faltaba motivación, y en ese tiempo Shion no trataba de enseñarle a su único estudiante, hasta que un día su alumno dijo que sería vivir como él quería, pero después de un tiempo, Shion fue a hacer su chamba como Asaemon y tenía que ejecutar a un criminal, solo que le fue difícil hacerlo, pues el condenado a muerte era su alumno, quien le pidió perdón antes de morir, y desde entonces Shion se entregó a la enseñanza. Tensa se dio cuenta de que el camino que tenía que tomar era seguir entrenando para conseguir el golpe. Siguió con su entrenamiento mucho tiempo, y lo hacía porque era la única persona que le había visto potencial a alguien como él. Volviendo al presente, luego de recibir el ataque del Tense,
Sintió como su cuerpo se iba adormeciendo y sabía que estaba por morir, pero antes de que eso pase, iba a conseguirles tiempo a Nurugai y a su maestro para que escapen. Logró moverse por más que no podía hacerlo, y como le había destrozado su garganta, quería decirles que huyan. Intentó pronunciar esas palabras, y aunque no pudo, su maestro sabía lo que quería decirles, así que se llevó lejos a Nurugai, por más que le doliera hacerlo, mientras que Tensa usaba la poca fuerza que tenía para retener al Tensei, imaginando cómo hubiera sido su vida y cómo se hubiera convertido en el esposo de Nurugai. La batalla había acabado y Tensa había muerto. Sí, señores, parece que va a llover. Cuando estos dos estuvieron a salvo, Nurugai le dijo por qué había abandonado a su discípulo. Lo único que dijo es que quería honrar su sacrificio, pues era más que un discípulo para él, y juró en algún momento que se vengaría, recordando cómo Tenzan, después de tanto entrenamiento, logró darle un golpe a su maestro, pero no se retiró y le pidió a Shion que pueda seguir entrenándolo. Un momento, por favor, estoy a punto de llorar. Bueno, ya. Por otro lado, Gabimaru seguía esa noche con el mismo grupo, esperando que Senta descubra algo más sobre la isla, solo que este se durmió sin haber conseguido algo de información. Lo peor es que la guardia de esa noche quedó en manos de Senta, aunque antes de dormir le dijo a Gabimaru que ahora no era un buen momento de ir a Horai. La cosa es que no le hizo mucho caso y fue al centro de la isla, donde Hoko le dijo que quedaba el Horai. En el camino encontró unos árboles que estaban orando en esa dirección, eran de la misma especie de Hoko, y ahí Gabimaru se decidió a seguir avanzando solo, llegando a una puerta que era hecha por el hombre, y antes de tocar, el mismo Tenzin que mató a Tensa apareció detrás de él. Este no quiso pelear porque estaba cansado de la pelea que tuvo, pero al escuchar que Gabimaru sabía sobre el elixir, se lanzó para atacarlo. El primer golpe que recibió el Tenzin, y como vio que se regeneraba, Gabimaru supo que era de esos que llamaban Tenzin, así que usó su ninjutsu de fuego, con el cual pensó que lo había acabado, pero al confiar que había sido así, recibió un derechazo del Tenzin, quien cambió a su forma masculina antes de que lo consuman las llamas, y le dijo a Gabimaru que hubiera sido un tan de alta calidad, dudando que sea humano, porque había resistido demasiado bien sus ataques. Gabimaru confirmó que entonces era un Tenzin porque le preguntó, y la forma de atacar era muy destructiva, así que se dio cuenta que no debía llevar esto a un combate largo, y si no funcionaba su ninjutsu, intentó usar un ataque diferente en el estómago del Tenzin. El detalle era que lo hizo con una fuerza distinta, que sí logró afectar al Tenzin, quien sabía lo que había usado para atacarlo, pero como lo hizo inconscientemente no importaba, y siguió el combate, esta vez usando un ataque invisible, que no solo era poderoso, sino que llegaba a tocar tus órganos directamente, al igual que el ataque de Mei, y Gabimaru casi a punto de desmayarse, lo que le dio motivación para no rendirse, y se lanzó contra el Tenzin, haciendo un intercambio de puños insanos, y usó toda su velocidad para dejar al Tenzin en el suelo, pero la cosa no terminó ahí. De este salieron flores, y se fue haciendo mucho más grande, como una flor híbrida que tenía dos caras, y no solo eso, podía lanzar rayos, los cuales Gabimaru recibió. Este ya estaba como tú después de parciales, igualito, hecho pija por el sobreesfuerzo, y ya solo estaba recibiendo los ataques del Tenzin. Tuvo una pequeña alucinación por un momento, le hizo pensar que todo lo que había vivido en la isla había sido un sueño, y seguía con su esposa en casa. Ella decía que se tomara el día libre, pero se dio cuenta que eso era falso, y le daba gusto volverla a ver, pero tenía que despertar ahora. Este estaba a punto de ser asesinado, pero recordó la regla que tenían los shinobis. Antes de morir intenta causarle todo el daño posible al enemigo, y eso iba a hacer. Usó su ninjutsu de fuego, pero no fue suficiente, y cuando se disculpaba con su esposa por no volver, apareció Mei, quien lo salvó y se alejó con él por un acantilado. El Tenzin la reconoció, pero no sabía que estaba planeando. Por otro lado, al amanecer Senta confesó que Gabimaru se había ido, y como Sagiri era su Asaemon, tenía que ir a por él a Horai. Al principio Yusuriha no pensaba ir, pero cuando supo que Hoko podía atravesar la niebla, aceptó ir por puro interés. En el camino hicieron que Hoko les hablara más sobre los Tenzin, los cuales estaban hablando de cuál forma les gustaba más, la masculina o la femenina, hasta que apareció el líder de ellos, quien hizo la reunión para hablar de los humanos que llegaron a la isla. Estos eran muy peligrosos porque ya habían asesinado a varios Shoshin. El rubio de los Tenzin le dijo que era culpa de Sushi, y no me refiero a la comida, sino el que había dejado escapar a Shion y a Nurugai, y le costó terminar con el que se encontró en la puerta anoche. Era tan patético que quedó de esa manera al usar mucho Tao, además de la resurrección demoníaca, que era la transformación en ese monstruo planta. El líder de ellos le dijo a Yuha que se calmara. Después de todo, ellos eran una familia y solo debían obedecerlo a él, así que le preguntó si había dispuesto de los humanos que encontró. Este se había encargado de ellos, tirándolos al pozo, y asumía que ahora estaban hechos flores, pero le explicó que no debía subestimarlos. Estos humanos tenían algo diferente, si sobrevivieron vendrán buscando venganza, y otros serían problemáticos, como el que enfrentó Sushi anoche, del cual le preguntó si lo había matado. Claramente mintió porque no quería decirle lo que pasó. Luego de la conversación que tuvieron, les entregó a cada uno una parte del Tam, y volviendo a lo que estaba contando Hoko, los Tenzin solo eran 7, aunque antes solo fueron 1. Decía que el ermitaño obtuvo la iluminación, y cuando se convirtió en dios se dividió en 7. Tenían los mismos rasgos y voz, pero sus personalidades y roles eran distintos. Todo eso lo aprendió cuando era niño. Yusuriha
pensó entonces cuando era una hoja hace años, pero la verdad es que él antes era humano. Todos los que habitaron la isla eran humanos y tenían una vida muy longeva, pero todos ellos se volvían al final árboles, se iban convirtiendo poco a poco y se enraizaban al suelo en reverencia para adorar a los Tensen. Estos eran los árboles que Gabimaru se encontró anoche, pues como el pueblo era muy creyente, pensaron alabar el Jorai, y entre ellos estaba la hija de Hoko, que fue la primera en convertirse, y todo porque creían que sus almas descansarían en el Jorai. Por otro lado, Gabimaru se despertó motivado porque aún seguía vivo para conseguir el elixir, pues sabía que esa cosa no era más que un monstruo, pero antes tenía que conseguir aliados, y justo aparecieron Gantetsu y Fushi, quienes vieron que Gabimaru estaba mal herido, así que pensaban luchar contra Gantetsu si este lo atacaba primero, pero notó que él también estaba con la guardia baja, porque sin saberlo, notó que algo le había pasado en su otro brazo. Ambos se pusieron a imaginar varias simulaciones de combate, pero Fushi los detuvo porque ahora lo más importante era sacar la información, como dónde estaba su Asaemon y quién era la niña que estaba detrás de él, el cual sabía que no podría contra los Tensen si seguía solo, y consideraba que ya no era Gabimaru del vacío, por eso les ofreció hacer una alianza, cosa que Gantetsu no creyó, y más que no creerle, estaba decepcionado porque ahora ya no lo consideraba alguien fuerte. La razón de que haga eso eran los Tensen, de quien les habló, como eran seres inhumanos muy poderosos y podían regenerarse, no sabía más sobre ellos, ya que lo único que quería era el perdón del Shogun. Gantetsu estaba de acuerdo con la alianza, pues él no buscaba como tal el perdón, sino vivir como inmortal, pero no se refería a inmortal literalmente, hablaba más sobre hacer hazañas para que sea recordado durante generaciones, y así su nombre se inmortalizaría, mientras que a Fuchi le interesaba más la estructura de la que estaban hechos. Era como su fetiche, examinar cuerpos por dentro, y como sus intereses coincidían, bueno, más o menos, aceptaron la alianza, y como ya tenían una, Gabimaru les daría información sobre Mei, aunque antes había notado que ella creció un poco, y ahora hablaba algunas palabras, pero como le estaba asfixiando con tantas preguntas, Gabimaru primero le pidió perdón, y le dio las gracias por salvarlo, para pedirle después que le cuente quién era. Volviendo con Sagiri y los demás, se entaló de escuchar la historia de la isla, que todas las almas descansarían en el Jorai y tal cosa, se dio cuenta que esto no era el paraíso, sino una religión creada por el hombre, pues todas las palabras que usaban en esta isla pertenecían a otras religiones y estaban mezcladas. Entonces daba por hecho que hubo una secta en esta isla que tenía el propósito de que nadie que llegue acá vuelva con vida, y enviaban de vuelta sobrevivientes en forma de flores, como si fuese un mensaje. Eso tenía mucha lógica para el resto, el propósito que siguió durante 1000 años. Yusuriha entonces pensó que ya se habían hecho cargo de Gabimaru, pero Sagiri dijo que eso no era posible. Seguro él se encontraba buscando la forma de volver con su esposa. Luego que le preguntara a Mei alguna forma de vencer a los Tensen, ella dijo que era el Tao, pero no cómo usarlo. Bueno, sí le dijo, pero fueron solo palabras separadas: mente y cuerpo, fuerte y débil, circular el tándem, así que no entendieron un carajo a qué se refería. A la par de eso, Hoko estaba hablando sobre el Tao, la fuerza que circula por todas las cosas, y los Tensen sabían usar esa fuerza. Usar el Tao significa tocar el núcleo de la creación. Por otro lado, Nurugai le pidió a Shion que le enseñara a usar la espada, pues había jurado vengar a Tensa, pero lo que Shion rechazó porque no quería ver a más jóvenes muriendo, solo que al escuchar las razones de Nurugai sobre no querer dejar morir a las personas, y para hacerlo tenía que hacerse más fuerte, así que Shion le enseñó sobre la forma en la que se sentían las cosas, como si fueran unas olas que poseía cada objeto, y eso mismo era el Tao, solo que Shion no lo sabía. Esto no era fácil de usar, tenías que tranquilizar tu mente, estar en un estado entre ira y calma, pero por el momento le enseñó a ella a usar bien la espada. Si bien le dijo que no le enseñaría, guardó las apariencias porque todavía estaba en una misión, aunque él sabía que no podría vencer a ese sujeto que mató a Tensa. Volviendo con Gabimaru, donde estaba él, aparecieron unos Oshin que iban a por ellos, y como no tenían tiempo para aprender las teorías, Gantetsu decidió aprender peleando, mientras que Mei le indique si estaba cerca de dominar el Tao. Por otro lado, si se acuerdan el hoyo donde fueron arrojados Chobi y Toma, este hoyo fue creado por un Tensen para crear Tam, y no podían escapar porque las paredes estaban hechas de humanos que evitaban que salieras, pero eso no pasó con Chobi y Toma, pues habían salido, y ahora Chobi estaba decidido a acabar con los Tensen. En su última pelea notó que estos tenían su debilidad en el ombligo, y cuando notó que su hermano tenía algo de hambre, le sacó un brazo de los que habían en el hoyo, solo que antes de dárselo, apareció esta cosa, que decían obedecer a los Tensen, y cuando Chobi supo que trabajaban para ellos, considerados también como los magos taoístas, se ocupaban de todos los labores fuera del Jorai, así que les pidió que vuelvan al hoyo, pero Chobi no hizo mucho caso, y como intentó resistirse, el mago taoísta atacó primero, y como había aguantado, el mago taoísta se sorprendió porque había sobrepasado sus límites humanos. Entonces preguntó si tal vez usaba el Tao. Chobi no entendió a qué se refería, pues solo quería saber dónde se ubicaban los Tensen ahora, y como tenía información sobre ellos, pensaba acabarlo para que se lo cuente. Así que como no arreglarían esto pacíficamente, el mago taoísta decidió pelear contra Chobi, mientras que Toma se encargaba de los Oushi. Al principio los ataques de Chobi no funcionaban contra el mago taoísta, el cual supo
supo por dónde atacarlo, solo que al pensar que lo había dejado inconsciente, bajó la guardia y justo Chobe aprovechó para herirlo, y el mago taoísta se dio cuenta que se había regenerado, como si se hubiera mezclado con el hoyo, aunque ahora él también podía sentir el Tao, y su Tao se había hecho más grande, solo que las heridas se cubrían de unas marcas, pero esto no le daba miedo a él, pues siempre sabía que nada era inmutable, o sea que nada permanecía sin cambios, y podía vivir con eso, pero había una cosa que él no quería que cambie, tal y como pasó en el pasado. Los criminales que lo adoptaron intentaron dejarle una cicatriz a Toma, pero él no lo permitió. Cuando siguió la pelea con el mago taoísta, Chobe le acertó un golpe en el estómago, y tal y como dijo, ese era el punto débil. El mago taoísta tuvo cada vez más miedo, porque ahora no solo el Tao de Chobe aumentó, sino que también podía ver los ataques con Tao, y digamos que ahora era rival para él. Incluso había controlado el Tao en los golpes, y antes de que Chobe lo matara, quería que le diga dónde estaban los Tensei, aunque tanto poder del Chobe no era normal, y Toma imaginó que las marcas que aparecieron en su hermano lo consumirían. Mientras tanto, Gentetsu seguía practicando para ver si dominaba el Tao, solo que por más que vencía fácilmente a los Oushi, lo que Mei decía era fuerte y fuerte no está bien. Lo mismo creía de Gabimaru, y conforme iban avanzando en la pelea contra los Oushi, otro mago taoísta apareció y les arrebató a Mei. Venía para llevársela a Jorai, no la había encontrado durante siglos, desde que escapó porque fue desterrada, y les explicó a Gabimaru y a los demás que ella era alguien con el mismo nivel de los Tensei, no podían estar cerca de ella. Gabimaru, sabiendo que no era humana y que mejor sería que no se involucre con ella, pensaba que no importaba si se la llevaban, pero cuando la vio llorando, se lanzó para protegerla, porque medio sospechoso que un señor o lo que sea venga buscando una niña. Cuando él, o mejor dicho los magos taoístas, empezaron la pelea contra Gabimaru y Gentetsu, este último se unió porque uno de los magos taoístas era el domador de las mariposas, la misma especie que hizo que se cortara la mano, y al empezar la pelea Gabimaru se dio cuenta que ellos también pueden usar el Tao. La batalla se puso difícil para Gentetsu y Gabimaru, pues no veían el Tao, y aparte estaban muy descoordinados, así que uno de los magos taoístas le preguntó a Gabimaru por qué protegía a Mei, si no tenía nada que ver con él. Este solo quería protegerla porque lo había salvado, y a ellos le preguntó lo mismo, ¿para qué la querían? Entonces explicaron que su rol era el estudio del Tao, y era indispensable tener a Mei. Para refinarlo había 5 formas. Les explicó que dichas formas eran ejercicios físicos, de respiración, de meditación y cultivo de energía. La más importante de todas eran las artes de la intimidad, o más conocido como coito, el sin respeto, el revolcón, ya saben, y para eso necesitas a alguien para que circule el yin y el yang, los cuales pertenecían al hombre y a la mujer. Los que han refinado esto al máximo eran los Tensei, porque ellos pueden circular el yin y el yang. Estos se manifestaban según el sexo, por eso pueden cambiar entre hombres y mujeres, cosa diferente a los magos taoístas, que solo eran hombres, y solo poseían el yang, mientras que Mei poseía el yin como la de los Tensei. Ya entienden por dónde va la cosa, ¿verdad? Solo que como era una especie inferior a los Tensei, fue expulsada del Jorai por el señor Rie, y ella escapó porque no quería ser la compañera de entrenamiento de los taoístas, y el mismo Ren le hizo esa cicatriz. Tanto Gentetsu y Gabimaru se enojaron por lo que querían hacerle a Mei. El más enojado fue Gabimaru, quien se desconocía desde que llegó a esta isla, y lo que más odiaba era que se refieran a Mei como un objeto. Como seguían sin querer dársela, los taoístas se transformaron en monstruos gigantes como los Tensei, pero no eran iguales de poderosos, solo que como era difícil darles un golpe, Gabimaru puso una pared entre ellos para pensar cómo ver el Tao. Fuchi les dijo lo que Mei quería decirles, era que necesitas una mente calmada y un cuerpo fuerte para alcanzar el Tao. En el caso de él, tenía que debilitar su corazón, palabras que le quedaron claras cuando sintió su propio Tao. Esto hizo que logre verlo y se lanzó contra los taoístas porque ahora podía predecir sus movimientos y su presencia. Incluso pudo destruir una capa de insecto de los taoístas, y luego de sacarles información de dónde estaban los Tensei, terminó con ambos con la ayuda de Gentetsu. Mientras tanto, una vez Agiri y el resto llegaron a Jorai, se encontraron con un Tensei que le terminó cortando la cabeza a Hoko y les dio la bienvenida a los demás. Yuzuriha sintió lo peligroso que era e intentó escapar, pero como dije, intentó porque ese Tensei llamado Mudan lo atrapó, y Sagiri también sentía que no debía pelear contra él, pero tenía que enfrentarlo si hacía falta. Cuando Senta se dio cuenta que Hoko estaba con vida, Hoko por lo menos estaba tranquilo, porque cuando su transformación en árbol se complete, podrá descansar en el Jorai. Solo que Mudan sabía la verdad de eso y se lo dijo. Solo era una mentira para mantener a los habitantes del pueblo, y les contó a los demás que usaba el cuerpo de los humanos que venían como experimentos, aunque lo mejor era hacer tan con ellos, lo que conocían como elixir todos los humanos que venían a la isla. Pero Mundan les contó que esa cosa no existía, el tan solo servía para los Tensei, pues si un humano lo bebía, se volvería una planta, así que el elixir que buscaban no existía. Inmediatamente Sagiri pensó en qué pasaría con Gabimaru si no llevaba el elixir para conseguir el perdón. Entonces Mundan, como ya había explicado todo, les pidió que vengan con él para experimentar con ellos. Justo en ese pequeño tiempo que Yuzuriha tuvo, lo aprovechó para escapar y cortarle la cabeza a Mundan. Cuando estuvo libre, hizo que Sagiri deje de pensar de que el elixir no existía. Ahora lo importante era huir y mantenerse
mantenerse con vida. Solo que justo cuando se escapaban, Moondan se regeneró y le lanzó sus humanos modificados para matarla. Lo bueno fue que Yuzuriha pudo esquivarlos porque podía sentir un poco el Tao, aunque en su pueblo se le conocía de otra manera. Solo que eso no le importaba tanto a Moondan porque igual la mataría, pero para eso tenía que pasar por Senta y Sagiri, solo que él no vio mucho potencial en ellos. La que tenía más posibilidades de volverse tan de buena calidad era Yuzuriha, y algo raro para Sagiri era porque Senta sacó su espada para defender a su criminal, por pensar cosas sin sentido bajo la guardia, y Moondan consiguió pegarle con Tao, pues como dijo, solo le interesaba Yuzuriha, la cual iba a luchar contra él, pero con ayuda de Senta, quien le cortó las extremidades para que luego Yuzuriha usara su ninjutsu de secreción, con la cual podía derretir la carne, y digamos que sí logró destrozar su cuerpo, pero seguía regenerándose incluso sin los ojos. Podía sentir los movimientos de esos dos sin problema, así que el tema ahora era cómo podían vencer al Tensei, y Sagiri le preguntó a Hoko si había una forma. Al escuchar que si ganaban podría ver de nuevo a Mei, le dijo todo lo que sabía. Una vez ella se recuperó, se lanzó contra Moondan y logró hacerle una herida en su estómago. Al principio este ataque no funcionó, pero el segundo corte que hizo, concentrando su respiración, sí funcionó, y Moondan dedujo que sería una de las personas que aumenta su Tao por un instante. Además, la herida que tenía no se estaba regenerando, y Sagiri empezó a sentir el flujo que lo rodeaba. Les contó a Senta y a Yuzuriha que la misma aura lo sentía en Rokurota y Gabimaru, así que como era la única que podía hacerle daño, estos dos decidieron ayudarla para que pueda cortar su abdomen, que era el punto más débil para él, pero por más que lucharon juntos, Sagiri se le hizo imposible atinar un corte. Incluso por más que le cortaron las extremidades, Moondan podía volar, y cambió su forma femenina para usar el Tao desde arriba. Luego de esquivar esos múltiples ataques, Sagiri se dio cuenta que la respiración que usaba consumía algo más que resistencia, y pensaba rendirse porque ya no podía seguir, pero con la motivación de Yuzuriha sobre que su Tao era el único que funcionaba contra él, y no era como tal un dios, así que podían vencerlo. Entonces le ayudaría para detener a Moondan, y se lanzó para detenerlo con su secreción, mientras aguantaba los golpes de su ataque, para que luego lo arrastre al suelo, y Senta tenga la oportunidad de sujetarlo para Sagiri, la cual le pudo cortar el abdomen, y por fin habían ganado. Solo que ahora que sabían que el elixir no existía, tenían que pensar qué hacer ahora, porque quedaban todavía 5 tenses además del que vencieron. Yuzuriha solo pensó que deberían encontrar otra forma, lo que a Senta le tranquilizaba, porque ella siempre encontraba alguna forma de seguir adelante, cosa que Sagiri notó, y le preguntó a este si sentía algún sentimiento por su criminal. Sin poder ocultarlo más, le contó que Yuzuriha era muy diferente a él, pues cuando era niño, su sueño siempre fue ser pintor y toda la cosa, pero como era tradición que los hombres se dedicaran a ser Asaemon, odiaba ser un verdugo, y estudió las religiones para darle sentido a las vidas que quitaba, lo que hizo que lo vieran como un estudioso, y por eso lo ascendieron. Ahí se dio cuenta que debería rendirse de seguir sus sueños, y cuando llegó a la isla, Yuzuriha notó que no le interesaba esta misión, y vio en ella que hacía lo que quería. La admiraba demasiado porque no se mentía a ella misma. Sagiri entendió cómo se sentía admirar a su criminal, y quería que todos volvieran a salvo a Edo. Mientras tanto, Gabimaru no pensó que matando a los taoístas no podrían sacar la información sobre el elixir, y le preguntó a Mei si tenía algún favor que pedirle. Pochalbert notó que no era como el informe que Sagiri escribió. Luego de eso, Gabimaru se desmayó por una hemorragia nasal. Volviendo con el otro grupo, Yuzuriha notó que el cuerpo de Moondan había florecido, cuando de repente una de las plantas quiso atacarla, pero Senta la salvó, sacrificándose en su lugar, y luego imaginó cómo ella había cambiado su forma de ver la vida, y lo hizo despertar de la realidad en la que vivía. Su único deseo era verla de lejos, y esta ilusión era debido a que se convirtió en una flor, y detrás de él, Moondan usó la resurrección demoníaca, y tanto Yuzuriha como Sagiri lo vieron, estaban por darse por vencidas, y no querían esquivar ni el ataque que se les acercaba. Justo apareció Shion, quien la salvó del ataque, y ahora que estaba él, le pidió a Nurugai que se llevara a los demás, porque él solo se hará cargo de este monstruo, al cual reconoció como la misma especie del sujeto que asesinó a Tensa, y ahora que había practicado, sabía cómo hacer para matar con el Tao. Sagiri le preguntó a Hoko si todavía podían salvar a Senta. Él no sabía qué hacer, y lo único que hicieron fue sacarle las flores y cerrar la hemorragia. Mientras tanto, Shion estaba intentando matar a Moondan usando la energía de su cuerpo, pero no bastaba con solo herirlo, ya que también recibía los ataques de las flores que lo volvían una flor, y eso le ocasionaba hemorragias, así que pronto podría morir, y Sagiri tenía que ayudarlo para poder ganar. La única que no quiso ir a pelear fue Yuzuriha, y Nurugai intentó abrazándola por pensar que estaba cansada. Lo mismo hizo con Sagiri, con quien sí funcionó lo que quería, y Sagiri había recuperado algo de sus fuerzas, pues esto lo había probado también con Shion, y con él también funcionó, así que había una compatibilidad con los Tao. Siguiendo con la batalla, Sagiri y Nurugai vinieron a unirse, y le contaron a Shion que el punto débil era el abdomen, pero ese monstruo tenía dos, y con ayuda de estas dos, le darían la oportunidad de cortar ambos abdomen. Sabía que podía dejar a ellas el trabajo de hacer de carnada, porque confiaba en sus habilidades. Shion solo se concentró en llegar al abdomen del monstruo, y cuando lo derribaron, él impulsado por el
episodio, y las ganas de vengar a Tensa lo impulsaban aún más a ganar. Ya cuando estuvo a punto de cortar el abdomen del monstruo, él pensó si en realidad ese era el punto débil, pues no sentía que la fuerza provenga de ahí, y justo Senta vino para decirle que el punto débil era como el de las flores, el centro de los pétalos. Cortó en el lugar correcto. La muerte a Munda le fascinó, pues había esperado esto por 1000 años. Al acabar la pelea, Senta ya estaba por morir, y el ungüento que tenía Yuzuriha ya no funcionaría. Además que ella pensó que sería mejor que lo usen en Shion, y Sagiri no quería dejar morir a su compañero, pero era la única forma de liberar a Senta de sus deberes, y como había vivido mintiéndose todo este tiempo, al menos Yuzuriha le dio un final digno, sin dolor y muy en calma porque murió en sus brazos. Volviendo con Gabimaru y los demás, él despertó en una cueva que habían encontrado, mientras Sagiri y el resto estaban descansando en el castillo que estaba en el Horai. Aquí Shion le recomendó a ella que se relajara un momento, pues había utilizado mucho Tao que consumía su vitalidad, pero no era lo peor. Como ya sabía que no existía el elixir, ¿qué harían para volver a salvo? Ese fue el problema mucho peor, más para Gabimaru porque sí o sí lo necesita, y del cual Sagiri les contó lo que le dijo. El líder de su aldea era inmortal, así que puede que el elixir sí exista. Cuando Yuzuriha escuchó eso, supo que era un método que usaban los shinobis para causar terror en los niños y no se rebelen. Entonces la posibilidad de que exista era casi cero. Además, como Gabimaru buscaba el elixir para volver con su esposa, eso era lo que tampoco tenía sentido, pues los shinobi solo eran peones. Entonces puede que también su esposa sea una ilusión que creó su jefe, que puede que ni sepa cómo es su rostro. Justo eso era lo que no podía recordar Gabimaru, solo se acordaba que era un ninja de Iwagakure. Mei se dio cuenta de eso al ver su Tao, que algo en su mente fue borrado, y actuaba como que entendía la situación. Ella estaba recordando a sus compañeros y tenía una preocupación de que pudo haber pasado con Gabimaru. Shion pensó que estaba enamorada de su criminal, pero no era el caso, solo lo veía como una persona que vivió con una ilusión, y aunque era un asesino, no lo veía como alguien peligroso, el cual no recordaba nada de lo que vivió con su esposa. Y la historia continúa en la segunda temporada, que supuestamente se estrena este año, así que cuando salga, puede que resuma la continuación. Ya sé que tengo que resumir las segundas partes de muchos animes, no me funen, lo haré con paciencia. Ya saben que pueden pasarse por el canal de Twitch, hago directos lunes, miércoles y viernes por las tardes, casi noches, y ya, eso es todo muchachos, se me cuidan, adiós.